Hola, mi nombre es Isamar López Pérez, soy alumna de la Facultad de Enfermería y Obstetricia. En esta ocasión estoy cursando la clínica de Enfermería en Cuidados Intensivos y la unidad de aprendizaje a abordar en esta ocasión es el paciente en estado crítico con alteraciones del sistema respiratorio. A continuación vamos a ver el contenido temático en esta unidad. Bueno, abordaremos lo que es la valoración del paciente con alteraciones respiratorias, que es la oxigenoterapia y cada una de sus fases de la misma. Vamos a ver la secuencia de intubación rápida y los criterios que debemos tomar en cuenta para poder realizarla. También vamos a ver lo que es la ventilación mecánica y los modos de ventilación mecánica, así como sus parámetros. También tendremos que tomar en cuenta lo que es el carro rojo y sus características que presenta. Vamos a ver lo que son las aspiración de secreciones en técnica abierta y técnica cerrada. También vamos a ver lo que es la gasometría arterial y la gasometría venosa, y vamos a tomar en cuenta el análisis e interpretación del equilibrio ácido-base. Bueno, para iniciar la valoración del paciente, eh, tenemos que para una correcta amnesis deben de recogerse los siguientes datos. Los antecedentes familiares, que estos pueden ser enfermedades que presentó hereditarias, como son el déficit de antitripsina, fibrosis quística, déficit de inmunoglobulinas, algunas enfermedades infecciosas e incluso la presencia de asma. También vamos a ver los hábitos tóxicos del paciente. Si consume tabaco e ingiere bebidas alcohólicas u otras sustancias tóxicas. Los antecedentes personales, estos se enfocan en las características de su vivienda, del lugar donde trabaja, si en este tiene exposición a tóxicos o inhalantes, si tiene contacto con animales, si ha viajado recientemente, si es alérgico o tiene sensibilidad conocida a algunos alérgenos, y las enfermedades relacionadas, que esta pues en general son como sintomatologías que suele presentar el paciente, que pues son presencia de tos, de dolor torácico, disnea, ya que estos síntomas suelen estar asociados a otras patologías, pero pues no está de más tomarlas en cuenta para el diagnóstico. A continuación sigue la inspección, que este es el primer paso de un examen físico y se basa en la observación total o parcial del cuerpo del paciente. En la inspección debe centrarse en los signos de dificultad respiratoria e hipoxemia, también en los signos de posible enfermedad pulmonar crónica,
las deformidades de la pared torácica y los patrones respiratorios anormales, así como la distensión de la vena yugular. La palpación. Esta permite confirmar algunos datos recogidos por la inspección, así como otras constataciones de interés. La palpación incluye el frémito táctil, que es la vibración de la pared torácica que se siente cuando el paciente habla. Este disminuye en caso de derrame pleural y neumotórax y aumenta en la consolidación pulmonar. Un ejemplo son cuando se tienen neumonías laborales. La hipersensibilidad puntiforme a la palpación puede indicar fractura costal subyacente, luxación o inflamación costocondral o inflamación pleural. Esta puede ser evidente en un impulso ventricular derecho en el borde inferior izquierdo del esternón y puede aumentar en amplitud y duración en la cardiopatía pulmonar. Otra de las etapas es la auscultación, que esta consiste en provocar sonidos mediante golpes graves y repetidos sobre distintas zonas del tórax. Es de utilidad en diagnóstico de procesos intratorácicos y las características que deben de tomarse en cuenta al auscultarse son el tipo y volumen de los ruidos respiratorios, la presencia o ausencia de sonidos vocales y los roces de restricción pleural. El tipo y el volumen de los ruidos respiratorios son útiles para la identificación de los trastornos pulmonares. Los ruidos respiratorios vesiculares son los ruidos normales que se escuchan en la mayoría de los campos pulmonares, mientras que los ruidos respiratorios bronquiales son ligeramente más fuertes, más ásperos y de tono más alto. Normalmente pueden escucharse sobre la tráquea y sobre áreas de consolidación pulmonar. Los ruidos adventicios normales incluyen crepitantes, estertores, sibilancias y estridor. Se encuentran los crepitantes, que se denominan también como estertores húmedos. Son estertores que son crujidos y se deben al líquido de los alvéolos, en particular si se presentan al final de la inspiración. Y los roncus son ruidos sonoros continuos que provienen de la tráquea o los bronquios, producidos por alguna parte del árbol respiratorio. Pueden ser de obstrucción menor, que son ruidos finos, y de alto tono. Están presentes en el asma durante la expiración y en la bronquitis ocurren durante la inspiración. Los roncus de obstrucción mayor son ruidos sonoros de tono bajo, crujientes o sibilantes, que pueden ser abolidos o alterados por la tos. El estridor, que es un ruido similar al que se produce al frotar cabello con los dedos cerca del oído.
Se originan en la tráquea, bronquios o pulmones y son producidos por una vibración de líquido exudado o moco dentro del árbol respiratorio. Y las sibilancias son un ruido agudo similar a un silbido que predominan en la expiración y se produce por estenosis de un bronquio de pequeño calibre. Y la disminución de los ruidos respiratorios se presentan cuando el aire no penetra en la porción del pulmón por obstrucción de varias áreas o por acumulación de líquido pleural o aire entre la pared torácica y el pulmón adyacente. La broncofonía consiste en el aumento de la resonancia normal de la voz a la auscultación y pues es propia de los casos de condensación pulmonar como son la neumonía, bronconeumonía y tumores sólidos en el pulmón, mientras que la broncofonía es la resonancia de la voz que se percibe al auscultar el tórax en los enfermos con derrame pleural. También tenemos lo que son los roces. Estos son sonidos agudos que se auscultan mejor en el diafragma con estetoscopio. Son ruidos cardíacos con sonidos breves y transitorios producidos por la fricción. Bueno, aquí vamos a abordar lo que es la oxigenoterapia, que esta es un tratamiento en el que se administra oxígeno en concentraciones elevadas con la finalidad de prevenir o tratar la deficiencia de oxígeno, también conocido como hipoxia, en la sangre, las células y los tejidos del organismo. La oxigenoterapia se clasifica en dos formas. Una es la oxigenoterapia normovárica, que esta se lleva a cabo por medio de puntas nasales o mascarilla, y normalmente va entre el 20 y el 100% de oxígeno. Y la oxigenoterapia hiperbárica, este es un tipo de oxigenoterapia donde el oxígeno se administra siempre al 100% de concentración. Para utilizarlo un casco o una mascarilla. La administración se realiza mientras que el paciente está en el interior de la cámara hiperbárica, y pues la finalidad de esta terapia es incrementar el aporte de oxígeno a los tejidos utilizando como medio de transporte la hemoglobina. Fase 1, que es por medio de la mascarilla Venturi. También se puede realizar por medio de un casco cefálico donde el paciente tiene un indicador de alimentación con concentración de oxígeno que no debe exceder el 40%. Y la fase 2, que es
por medio de el CAP, que este es un dispositivo, CPAP, que es un dispositivo de presión continua positiva en las vías respiratorias que proporciona aire a una presión predeterminada a través de una mascarilla y constituye el tratamiento de primera línea en síndrome de apnea. Se utiliza para mantener constantemente la presión en la vía aérea durante todo un ciclo respiratorio y actúa de manera fisiológica, ajustándose de manera hermética sobre la nariz del paciente como una férula hermética, evitando el colapso de la vía aérea superior durante la inspiración y la expiración. Y la fase 3, que tenemos la ventilación mecánica convencional, que esta intenta imitar la respiración espontánea, administrando volúmenes corrientes semejantes a los fisiológicos a frecuencias respiratorias normales, cuando precisamos aumentar el volumen para mantener un adecuado intercambio gaseoso, y emplea ahora sí que un ventilador que sustituye el funcionamiento de los pulmones. La secuencia de intubación rápida de intubación es un procedimiento de elección para lograr el acceso y control inmediato de la vía aérea en la mayoría de los enfermos críticos, con el objetivo de instalar una vía aérea y acceder a la vía aérea inferior con la mayor rapidez posible y con el mínimo riesgo de complicaciones. Los pasos o las etapas a seguir son la planificación y la preparación, que no debe de exceder un máximo de 10 minutos. La preoxigenación, que no sobrepasa los 5 minutos. La premedicación, no excede los 3 minutos. La inducción, que en esta se lleva a cabo la parálisis e hipnosis simultáneamente. Y la posición del paciente y la presión cricoidea, que tiene un tiempo de 20 segundos. La laringoscopía, que va de los 45 a 60 segundos. Y posteriormente es el paso y la comprobación de la posición del tubo. Aquí vamos a ver lo que es la secuencia de intubación rápida de intubación, pero cada etapa un poco más a fondo. Bueno, para la preparación, el personal de enfermería debe monitorizar el estado del paciente, ver que sus variables fisiológicas, sus signos vitales, se encuentren estables. Eh, También debe de reunir el material necesario, ya sean el equipo de los de farmacología, cómo se va a monitorizar el paciente, el equipo que se va a utilizar para la realización de la intubación. También evalúa la vía aérea, si es de fácil acceso o difícil, y la escala que normalmente se emplea es la escala de Mallampati. También debe de buscar un plan alternativo en dado caso de que la intubación se complique. La preoxigenación, en esta se aplica oxígeno por medio de mascarilla con reservorio a un 80 o 100% por al menos 3 minutos. Se debe de evitar la ventilación con presión positiva y debe de verse la hemodinamia que va mejorando. En la premedicación,
Se utilizan lidocaína y fentanilo, que son opiáceos para el dolor. Durante la inducción se utilizan los hipnóticos, que puede ser el propofol, y viene en una presentación de 1 a 3 microgramos se aplica de 1 a 3 microgramos por kilo. La ketamina, de igual forma, de 1 a 3 microgramos por kilo, mientras que el etomidato se aplica de 0.2 a 0.3 microgramos por kilo, y el midazolam de 0.05 a 1 microgramo a 0.1 microgramo por kilogramo, y pues es poco utilizado. Para la parálisis se inicia inmediatamente después de aplicar el inductor, y se utiliza la succinilcolina, que es un despolarizante, y se aplica de 1 a 2 microgramos por kilo. Normalmente suele utilizarse el rocuronio, que es un no despolarizante, y va de 1 a 2 microgramos por kilo. En la intubación se ve la posición del paciente, se realiza la laringoscopía bimanual, se evalúa el estado del paciente con la clasificación de Cormack-Lane, y se hace la medida del tubo endotraqueal, y pues se debe de contar con una mascarilla laringea y el equipo de ventilación. Para la comprobación se debe de auscultar los pulmones con una adecuada ventilación bilateral. Se puede realizar la capnografía o bien la radiografía de tórax. Y los cuidados que se realizan post intubación es el monitorear la saturación de oxígeno, que esta no debe de disminuir a más de 90%, y tratar la enfermedad por la cual el paciente ingresó, y se debe mantener una adecuada analgesia, ya que si se excede la medicación para mantenerlo sedado, el paciente puede tener serios problemas para poderlo regresar a la conciencia. Y pues ajustar los parámetros de ventilación de acuerdo a su mejoría. Los fármacos más utilizados son los hipnóticos, que son el midazolam, que viene en una presentación de 3 mililitros sobre 15 miligramos. Se utiliza en la inducción y se aplica de 1 a 3 miligramos por kilo. Para mantenerlo, pues es de 0.5 a 0.4 microgramos por kilo. Tiene un inicio de acción de 3 a 5 minutos y una duración de 15 a 30. Su forma de dilución es de 2 mililitros a 10 miligramos más 8 mililitros de solución
salina o bien 1 mililitro sobre 1 miligramo. El opiáceo más utilizado es el fentanilo, que viene en una presentación de 3 mililitros sobre 150 miligramos. Para dosis de inducción te va de 1 a 3 microgramos por kilo, y para su mantenimiento va de 1 a 5 microgramos por kilo. Su inicio de acción es de 2 a 3 minutos y tiene una duración de 30 a 60 minutos. La forma de dilución es de 3 mililitros más 12 mililitros de solución fisiológica, y o bien 1 mililitro, que es igual a 10 microgramos. Paralizantes musculares, el más utilizado es el rocuronio, que viene en presentación de 5 mililitros sobre 50 miligramos. Para la dosis de inducción se utiliza 1 miligramo por kilo. Para su mantenimiento es de 0.3 a 0.6 miligramos por kilo. Tiene un inicio de acción de 45 a 60 segundos, una duración de 50 minutos. Y la forma de diluir, no se diluye. Y seguimos con los criterios para la intubación. Estos se deben de considerar si se quiere realizar una intubación orotraqueal. Deben de valorar si el paciente presenta un aumento del trabajo respiratorio, si presenta taquipnea mayor a 30 respiraciones por minuto y es persistente, si presenta hipoxemia refractaria con saturación de oxígeno menor a 90%, pese a que tiene oxígeno suplementario. Si presenta insuficiencia respiratoria aguda, y criterios de shock séptico. También, si se considera como opción la intubación, debe de realizarse lo antes posible ante el riesgo de que se deteriore más el estado de salud del paciente. Aquí vamos a ver lo que es la ventilación mecánica. Este es un recurso terapéutico de soporte vital que ha contribuido decisivamente en mejorar la sobrevida de los pacientes en estado crítico, sobre todo aquellos que sufren de insuficiencia respiratoria aguda, y pues se ocupa un ventilador, el cual actúa como bomba que facilita el aporte de oxígeno al paciente, mientras que pues es incapaz de establecer por sí solo un adecuado balance entre el aporte y la demanda de oxígeno para mantener pues sus funciones vitales, y se lleva a cabo durante la recuperación de su enfermedad, o sea cual sea pues la causa por la que ingresó. Los modos ventilatorios tenemos la ventilación mandatoria controlada, que esta puede aplicarse con control de volumen o con control de presión. Esta es la sustitución total de la función ventilatoria. También tenemos lo que es la ventilación mandatoria intermitente sincronizada, que esta permite sincronizar ventilaciones mandatorias de forma espontánea. Es de sustitución parcial de la función ventilatoria. También tenemos lo que es la ventilación con presión de soporte, que se ayuda en el trabajo de inspirar espontáneamente, pero el paciente controla la ventilación. Esta es la sustitución parcial de la función ventilatoria.
y lo que es la presión positiva continua en la vía aérea, que esta nos dice que el ventilador no suministra ningún ciclo mecánico. Eh, el paciente realiza todo el trabajo respiratorio, solo que pues ayuda a que pueda concluirlo de forma correcta y sin que le cueste tanto trabajo. Los parámetros ventilatorios: tenemos un volumen de corriente o volumen tidal, que este es el volumen de gas entregado en cada ventilación, y este va de 4 a 8 mililitros por kilo de peso ideal. Un dato importante es que para sacar el peso ideal existe una fórmula, debido a que aunque el paciente presente obesidad o alguna otra enfermedad, sus pulmones no incrementan de acuerdo al peso, sino de acuerdo a la estatura. Tenemos lo que es la frecuencia respiratoria, que se programa en un mínimo de respiraciones por minuto, y esta puede ir de 10 a 20 respiraciones por minuto. El tiempo inspiratorio, que este es el tiempo programado para el ciclo, para que se realice el ciclo de respiración, y este puede variar de entre 1 y 7 segundos, normalmente va entre 4 y 6. La relación inspiración y expiración es el tiempo en que se realiza cada una. La inspiración puede ir de 1 segundo, y la expiración puede durar al menos 2. El flujo inspiratorio, que es la velocidad de entrada de aire en la vía aérea, y esta va de 40 a 60 litros por minuto. La fracción inspirada de oxígeno es la concentración de oxígeno que contiene la mezcla de los gases, y esta va de el 20 a un 100%. Y tenemos lo que es la presión positiva final de la expiración, que esta nos indica que es la presión positiva mantenida al final de la expiración, y esta puede ir de 5 a 10 centímetros de agua o de humedad. Lo menor posible según el paciente y la patología es lo que se debe de aplicar. Aquí ya vamos a comenzar con lo que es el carro rojo, que este es una unidad rodable con el objetivo de tener ordenada el equipo, material y medicamentos para iniciar una oportuna y adecuadas maniobras de reanimación pulmonar. Este puede ser utilizado en momentos de urgencias, también en la unidad de cuidados intensivos. Como única función tiene el trasladar el equipo suficiente para una reanimación cardiopulmonar o cualquier emergencia de forma oportuna. Las características, nos dice que es de material de plástico de alto impacto, con dimensiones no mayores a las de 90 centímetros, una longitud de 90 centímetros, una anchura de 60 y una altura de 90. Tiene un manubrio para su conducción. Tiene a él un poste en el que se pueden poner las soluciones,
También cuenta con una superficie para el desfibrilador y un monitor, una tabla rígida para masaje cardíaco. Tiene mínimo hasta 4 compartimentos cerrados con divisores de material al menos 4 por cada cajón. Y cuenta con una base para un tanque de oxígeno y es de ruedas giratorias antiestáticas y con sistema de frenado. También en el cajón 1 pues van los medicamentos. En el cajón 2 se encuentra el material de consumo. En el cajón 3 se encuentran las cánulas, el laringoscopio, guantes y la guía metálica. Y en el cajón 4 pues se encuentran las bolsas para la reanimación, los catéteres para oxígeno y las soluciones pues endovenosas. Aquí vamos a describir lo que se encuentra, cómo se encuentra el carro rojo en la parte superior externa del carro rojo. En esta parte se encuentra el monitor, el cual debe de estar conectado a la corriente eléctrica, listo para su uso, con paletas para adulto y pediátricos, con el cable conductor de descarga ya instalado de las derivaciones que van para el paciente. Los monitores se encuentra el cardioscopio para medir la frecuencia y arritmias cardíacas y un desfibrilador de cardiovector. Luego tenemos el monitor de presión no invasiva y por último el monitor indispensable lo constituye el oxímetro de pulso. En la parte externa lateral derecha se encuentra el tanque de oxígeno con manómetro o regulador y humidificador, el cual debe estar lleno para su uso. En la parte posterior se encuentra la tabla de reanimación, la cual puede ser de madera o de acrílico. De preferencia se tomará en cuenta el tamaño de acuerdo al tipo de los pacientes, ya sea que se encuentren para paciente adulto o para paciente pediátrico del servicio. Bueno, ya vamos a ver lo que hay en cada cajón. En el cajón 1, como habíamos dicho, están los medicamentos, y los medicamentos que vamos a encontrar es la adenosina intravenosa, adrenalina de 1 miligramo intravenosa, atropina de 1 miligramo intravenosa, aminofilina de 250 miligramos intravenosa, el agua inyectable, amiodarona de 150 miligramos, esmolol, bicarbonato de sodio de 75 gramos y 8.9 miliequivalentes intravenoso, carbón activado, diazepam de 10 miligramos intravenoso, DFH de 250 miligramos intravenoso, digoxina de 0.5 miligramos intravenoso, dopamina de 200 miligramos intravenoso, midazolam de intravenoso, puede que esté en una o en ambas en diferentes presentaciones, furosemide de 20 y 40 miligramos intravenoso, nitroprusiato de sodio de intravenoso, dobutamina de 200 miligramos intravenoso, norepinefrina de intravenosa, el glucanato de calcio de 1 gramo intravenoso, la glucosa al 50%, heparina de 1000 y 5000 unidades y la hidrocortisona de 100 y 500 miligramos intravenoso, isosorbide en tabletas de 100 unidades y 500 miligramos
el becronio intravenoso, el metilprednisolón a 100 y 500 miligramos, la nitroglicerina, parches de 18 miligramos y perlas, el salbutamol, el sulfato de magnesio de 1 gramo intravenoso, el verapamilo, la vasopresina intravenosa, la xilocaína simple al 1%, la xilocaína simple al 2% y la que es la xilocaína simple en spray. En el cajón 2 teníamos que era materiales de insumo, y en este pues van las agujas hipodérmicas, punzocat de 16, 18, 20, 22 French, el catéter subclavio, la sonda umbilical, cinta umbilical, conector delgado y grueso, lo que son cubrebocas, lo que son las dextrostis para la glucosa, la lanceta, el equipo PVC, equipo para la transfusión sanguínea, un microgotero, un normogotero, jeringas de 1, 3, 5, 10, 20 y 50 mililitros. También tenemos lo que es llave de 3 vías, marcapasos externo, un metricet, guantes estériles desechables, las ondas de aspiración de 18 y 19 French, sondas Foley de 14, 12, 14, 16, 18, 20 y 22 French, sondas de alimentación de 5 y 8 French, y las sondas torácicas, así como la regla para PVC. En el cajón 3 vamos a encontrar lo que son las cánulas de Guedel de 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 French, cánulas endotraqueales de 2, 3, 3, 5, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 5, 7, 7, 5, 8, 8, 5, 9 y 10 French, la guía metálica de cobre, el mango del laringoscopio de adulto y el pediátrico, la hoja del laringoscopio recta, que puede ser del número 1 al 5, la hoja del laringoscopio curva, que va de 0 a 5, los guantes estériles desechables, micropor y tela adhesiva, así como la pinza Magil. En el cajón 4 pues encontramos lo que son las bolsas de reanimación de adulto, pediátrico y neonatal, una mascarilla con reservorio, mascarilla de adulto, mascarilla pediátrica, puntas nasales, agua inyectable de 500 mililitros, poligelina de 500 mililitros, manitol de 250, cloruro de sodio, solución mixta de 100 mililitros, solución Hartmann de 500 y 100 mililitros, y una solución glucosada del 5% en presentación de 250 mililitros, y una glucosada al 10% en 1000 mililitros. Y la aspiración de secreciones. La aspiración de secreciones es un procedimiento común en pacientes generalmente postrados neurológicos con respiración artificial y traqueostomía. Tiene como objetivo la extracción de secreciones bronquiales que se han acumulado por la incapacidad de eliminarlas,
y mantener la permeabilidad de las vías aéreas para favorecer la ventilación respiratoria y prevenir las infecciones ocasionadas por la acumulación de secreciones. El circuito cerrado en el que vamos a necesitar materiales como el aspirador de vacío, el recipiente para la recolección de secreciones, un tubo de aspiración, la sonda de aspiración de circuito cerrado. La medida va a depender del paciente que se esté aspirando. Gasas estériles, guantes estériles, agua estéril, máscara de protección, gafas, ambú con reservorio conectado a una fuente de oxígeno, un tubo de mayo, una jeringa de 20 unidades, un suero fisiológico, solución fisiológica estéril, o una botella de agua biodestilada. Y pues el procedimiento va desde colocarse los guantes, la máscara de protección, cubrebocas, gafas de, de protección, los guantes de forma séptica, y pues para comenzar se va a introducir la sonda de circuito cerrado a través del tubo de traqueostomía hasta encontrar la resistencia, luego retirar 1 centímetro y proceder a aspirar rotando la sonda. Una vez que se retira toda la sonda, se acopla la jeringa de 20 mililitros cargada con solución salina estéril al orificio de irrigación y se aspira presionando la válvula de aspiración. Se debe de verificar que el paciente ya no tenga secreciones, respire mejor y la saturación de oxígeno esté dentro de los parámetros aceptables, que va del 90 al 100%. Después de todo este procedimiento se deben de desechar los guantes, lavarse las manos. Se debe de desechar los residuos que queden en el frasco recolector después de el procedimiento. Colocar una etiqueta para indicar cuándo se debe cambiar nuevamente el sistema de circuito cerrado. Este pues dura solo 24 horas después de su conexión. Y para el circuito abierto, pues este es un método abierto que es clásico, donde se desconecta al paciente del respirador artificial para poder utilizar una sonda de aspiración descartable de un solo uso. Pues los materiales es el aspirador de vacío, el recipiente para recolección de secreciones, sondas de aspiración estériles, el tubo de goma de aspiración, guantes estériles, ambú con reservorio conectado a un tanque de oxígeno. Y el procedimiento va de ponerse, como ya lo habíamos visto, el sistema de protección, que es los guantes estériles, si se cuenta con gafas o cubrebocas. Se va a conectar el tubo de aspiración a la sonda de aspiración. Se va a realizar el lavado de manos, colocación de mascarilla, gafas y guantes estériles. La humidificar la sonda de aspiración con el agua estéril. Primero se debe aspirar la boca del paciente. Si no se hace, parte de las secreciones podrían pasar al pulmón.
se va a introducir una nueva sonda estéril por la traqueostomía o para una vez que ésta se encuentre resistencia, retirar 1 centímetro y proceder a la aspiración, ocluyendo el orificio proximal que tiene la sonda. Esta se retira rotando de un lado a otro la sonda para obtener todo tipo de secreciones. Luego se limpia la sonda con un agua estéril y se vuelve a aspirar con el agua estéril para limpiar. El tiempo de aspiración, desde que se introduce la sonda hasta que se retira, no debe de superar los 15 segundos porque más tiempo puede provocar una hipoxemia al paciente, y es recomendable aumentar el oxígeno momentáneamente pues antes de aspirar para que éste se encuentre en un buen estado de oxigenación, ya que se desconecta del ventilador. Para la gasometría. Esta es una prueba de laboratorio en el cual se detecta principalmente la concentración de gases en la sangre. Pues esta es la cantidad de oxígeno anhídrico y carbónico y dióxido de carbono, y pues para determinar otros oxígenos, otros gases. La gasometría venosa se llama así cuando la sangre se extrae de la vena, y la gasometría arterial se llama así cuando la sangre se extrae de una arteria. Suele hacerse en la arteria radial, que se sitúa pues a un costado de en la muñeca. Y el equilibrio ácido-base. Se denomina equilibrio ácido-base al balance que mantiene al organismo entre ácidos y bases con el objetivo de mantener un pH constante. Las funciones metabólicas del organismo producen y consumen iones de hidrógeno. Nos dice que el ácido es una sustancia que puede liberar o donar hidrógeno, y la base es una sustancia que puede combinarse con hidrógeno o bien recibir hidrógeno. El exceso de ácidos se denomina acidosis, y se define como un pH mayor a 7.35, menor a 7.35. El exceso de bases se denomina alcalosis y se define por un pH mayor a 7.45. Alteraciones de equilibrio ácido-base, pues es como ya lo mencionamos, la acidosis, que es cuando la sangre contiene demasiado ácido o bien muy poca base, lo que resulta en una disminución del pH sanguíneo. Y la alcalosis, que es cuando la sangre posee demasiada base o muy poco ácido, lo que resulta en un incremento del pH sanguíneo. En esta se tiene lo que es la acidosis metabólica y la alcalosis metabólica, que son el resultado de un desequilibrio en la producción y la eliminación renal de los ácidos o de las bases, mientras que la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria se debe a los cambios en la exhalación del dióxido de carbono en trastornos pulmonares o respiratorios. La compensación de los trastornos ácido-base nos dice que cada alteración de tipo ácido-base
provoca mecanismos de compensación automáticos que intentan devolver el pH de la sangre a la normalidad. En general, pues el sistema respiratorio compensa los trastornos metabólicos, mientras que los mecanismos metabólicos compensan las alteraciones respiratorias, por lo que cuando se tiene una acidosis metabólica, la alteración primaria que se presenta es un aquí nos dice que cuando se presenta una acidosis metabólica, el bicarbonato disminuye, por lo tanto, pues el pH también disminuye, y para compensar el, el a ver, cuando se presenta una acidosis metabólica, el, el bicarbonato disminuye, el pH eh, eh, también disminuye, y lo que es el dióxido de carbono disminuye. Cuando se presenta una acidosis respiratoria, el bicarbonato aumenta, el pH disminuye y el dióxido de carbono pues se ve en aumento. En la alcalosis metabólica, el bicarbonato aumenta, el pH aumenta y el dióxido de carbono de igual manera aumenta. Para la alcalosis respiratoria, eh, tenemos que el dióxido de carbono aumenta, el pH aumenta y el bicarbonato disminuye. Y pues los parámetros normales, tenemos que en la gasometría arterial debemos de tener un pH normal de 7.35 a 7.45, un dióxido de carbono de 35 a 45 miligramos y un bicarbonato de 21 a 26 moles por litro, un EV de -2 a 3 y un un oxígeno de 23 a 28 moles por litro. Y en la gasometría venosa, igual se presenta un pH de 7.28 a 7.35, un dióxido de carbono de 45 a 53, un bicarbonato de 21 a 26, un EV de -2 a 3 y un dióxido de
carbón y un oxígeno de 24 a 31. Bueno, ahora vamos a tener un caso clínico donde nos dice que un paciente femenino de 40 años de edad acudió al servicio de urgencias por padecimiento de 7 días de evolución, caracterizado por fiebre no cuantificada, no se había tomado la temperatura en casa, un malestar generalizado, tos productiva con expectoración purulenta y disnea progresiva. Hace 5 años antes de su ingreso se le diagnosticó bronquiectasias e hipertensión arterial pulmonar. A partir de entonces cursó con exacerbaciones por infecciones repetidas, sin requerir internamiento en la unidad de cuidados intensivos. A su ingreso al servicio de urgencias se documentó una temperatura de 37.6 grados centígrados, una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 45 respiraciones por minuto, una tensión arterial de 130 a 70 mg. A la exploración física destacó la presencia de cianosis central y periférica, utilización de músculos accesorios de la respiración, estertores basales bilaterales, lo que son sibilancias, hepatomegalia, asistitis, edema en miembros inferiores, y la radiografía de tórax mostró bronquiectasias basales bilaterales. Los patrones que se encuentran alterados son la temperatura, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y la tensión arterial, debido a que tiene una temperatura de 37.6, lo que se considera alto, y presenta febrícula, una frecuencia cardíaca de 8 latidos por minuto. Esta se encuentra dentro del rango normal. Una frecuencia respiratoria de 45 respiraciones por minuto, lo que nos indica que está elevado, por lo que presenta taquipnea y el paciente se está hiperventilando. Una tensión arterial de 130 a 70, que se considera alta. Podría decirse hipertensión leve, y la cianosis es debido a pues la hiperventilación. Se inició el apoyo respiratorio con ventilación no invasiva, sin embargo pues permaneció la taquipnea y con dificultad para manejar las secreciones, decidiéndose cambiar a la ventilación mecánica invasiva. Posterior a su intubación e inicio de la ventilación mecánica invasiva, en su tercer día de estancia en el servicio de urgencias, se asoció la inestabilidad hemodinámica, requiriendo apoyo con norepinefrina, integrándose un cuadro de choque séptico, por lo que se decidió su traslado a la unidad de cuidados intensivos. Como ya vimos, los criterios para la
ventilación, pues uno de ellos era la presencia de taquipnea mayor, bueno, la presencia de eh, respiraciones por minuto mayor a 30 y el paciente pues aquí está presentando 45 respiraciones por minuto y otra de ellas era la presencia de un choque séptico. Durante su evolución, el paciente continuó con el choque séptico, requiriendo dosis altas de vasopresores, por lo que se utilizaron las norepinefrinas y vasopresina, y tenía una lesión renal aguda que requirió apoyo con hemodiálisis. Para el día 14 de estancia en la unidad, se había controlado el proceso infeccioso y su condición respiratoria y hemodinámica había mejorado, permitiendo su deteste de la ventilación mecánica invasiva y pues la extubación. Sin embargo, pues 24 horas después presentó disnea, aumentó el trabajo respiratorio, volvió el deterioro se deterioró aún más la función renal, la congestión pulmonar, motivo por el cual se decidió realizar la intubación y ventilación mecánica invasiva de nuevo. 6 días después, sería el día 21, se volvió a estabilizar su condición y se retiró de la ventilación mecánica exitosamente. Pero 7 días después de su egreso de la unidad de cuidados intensivos respiratorios, la paciente reingresó debido a insuficiencia respiratoria que le requirió nuevamente intubación y ventilación mecánica invasiva debido a un proceso neumónico basal bilateral evolucionado a choque séptico, falleciendo a los 2 días de su segundo ingreso a la unidad de cuidados intensivos respiratorios. Y bueno, las intervenciones de enfermería que se realizan o se realizaron fue asistir al médico antes y durante el procedimiento de la secuencia rápida de intubación. Bueno, aquí el personal de enfermería prepara el material y el equipo, además de los medicamentos indicados para la intubación. Tendrá tú a la mano o tendremos a la mano el carro rojo. Verificaremos el buen funcionamiento de las tomas de oxígeno y aire y también comprobaremos el aspirador. Posteriormente realizaremos los cuidados de enfermería ante la necesidad de oxigenación con ventilación. Se realiza la monitorización del paciente, la canalización de una vía venosa que se encuentre permeable, la comprobación del balón, se lubrica la comprobación del balón que mantenga el aire y no se desinfle, lubricar el tubo y ya si el médico considera que es necesario, en su mayoría de veces se lubrica, extraer las prótesis dentales. Si porta sonda nasogástrica, pues conectarla a una bolsa de recolección. Y como cuidados enfermeros posteriores al procedimiento, pues es comprobar por turnos la posición del tubo auscultando ambos pulmones, cambiar la fijación y puntos de apoyo de tubo periódicamente para evitar las heridas por fricción,
Marcar con un rotulador el tubo a nivel de la comisura labial para controlar su posición y evitar los desplazamientos y que el paciente se pueda extubar de una forma más sencilla. Aspirar las secreciones cuando sea necesario. Realizar higiene bucal con un colutorio o de la nariz con suero, además de hidratar los labios con hidratante para labios y que no se resequen. Eh, el tubo se deberá manipular con asepsia, evitando la obstrucción del tubo endotraqueal. Finalmente dejaremos al paciente de la forma más cómoda y limpia. Cuidados enfermeros posteriores al procedimiento. Y ya sería todo. Bueno, estos son los cuidados que se deben realizar a un paciente.